Muy bien, amigos de Neorama, pues tengo el gusto de estar con uno de los músicos que tiene una trayectoria bastante interesante, que es Humberto Álvarez, quien ha estado con tres agrupaciones históricas del rock mexicano, que es Casino Shanghái, Sangre Azteca y Música de Contracultura. Música y Contracultura. Exactamente, estas tres agrupaciones hicieron lo suyo y propusieron cosas muy interesantes musicalmente hablando, y curiosamente nada más tuvieron un registro histórico, ¿no? En estas tres grabaciones. Sí. Uh-huh. Es bastante curioso. ¿A qué crees que se haya debido a eso? Mira, la época que a mí me tocó vivir era una época difícil para grabar discos. Ahora puedes grabar un disco en tu casa, en realidad, porque hay programas de computadora que son ya estudios profesionales, y si tú tienes buenos micrófonos, si tienes silencio ahí en donde tengas tu compu, puedes hacer incluso tu disco en tu casa. Y en el caso de nosotros no, o sea, había que ir a un estudio profesional grande, caro, etcétera, comprar todo el material, en fin, hacer la producción. Entonces eso yo creo que también había mucha influencia en eso, ¿no? O sea, tenía su porqué. Y también porque los grupos en donde yo estuve fueron grupos que tuvieron su principio y final. Todo tiene su principio y final. Ahora lo que yo te puedo decir es que sí estamos en pláticas para que Sangre Azteca vuelva a reeditar el disco que grabamos y volver a tocar, ¿no? Después de 25 años. Sí, me parece que con Sangre Azteca es un proyecto que sientes tú más propio que Música y Contracultura y Casino Shanghái. Bueno, mira, te voy a decir, Música y Contracultura fue un proyecto muy personal mío. En realidad yo le puse el nombre, le di la línea ideológica y política al grupo, propuse los contenidos de las letras, por eso se llamaba así, porque lo que hacíamos era música y contracultura, más que un nombre de grupo, era lo que hacíamos entonces. Y eso fue en la década de los 80. Entonces sí es un proyecto muy personal. MSC fue un proyecto que yo estuve haciendo desde que se inició hasta que se acabó, digamos. Que tenía un sesgo de underground, de subterráneo, sí, contracultural, ¿no? Y que tiene que ver mucho con el teatro, ¿no? Mira, dicen que sí, pero en realidad nunca pensamos en eso. O sea, dicen que había... ¿Fue accidental? Que había un poco como... Yo estaba muy influido por Peter Gabriel, por sus maquillajes, ¿no? Sus espectáculos que hacía con Génesis, ¿no? Era muy teatral. En ese sentido, pues yo también sí me maquillaba o salía con ciertos trajes, como lo hacían los otros miembros del grupo y así. Pero no era la función, ¿no? Lo que nosotros queríamos era hacer una música de calidad que tuviera contenidos importantes para nosotros, que hablara del amor gay, que hablara de la reivindicación de género, los derechos de las niñas, de los niños, los derechos de los minusválidos, de la otra cultura, ¿no? Que no es el palacio de las bellas artes, sino tener otro concepto de la cultura que abarcara a todos los demás miembros de la sociedad que normalmente en aquella época no estaban incluidos. Ahora ya están más incluidos, ¿no? Sí, me parece que uno de los temas que a ti más te gustó de Música de Contracultura fue el unicornio. Bueno, yo creo que todos, en general, todos, porque todos tenían esa idea, ¿no? De hablar, por un lado, aunque fueran piezas instrumentales, hablaban de temas que no eran comunes, digamos, en aquella época de los 80, ¿no? Entonces, esa fue la idea, esa fue nuestra postura ideológica y también política como músicos, y que queríamos hacer un trabajo de calidad que a su vez lo hizo suyo el público, y hubo una comunión con el público muy, muy bonita, ¿no? Muy interesante. El que no fue mi proyecto fue Casino Shanghái, porque fue un accidente. Nosotros íbamos a hacer un performance nada más en el histórico Bar del 9, ahí en la Zona Rosa,
y resultó que en ese momento que nosotros tocamos, hicimos ese performance, estaba Chela Braniff y Juan Navarro, que estaban haciendo con rock, y entonces les gustó y nos dijeron, oigan ustedes, vamos a grabar y les hacemos un contrato y y entonces pues de repente ya estábamos ahí y, ¿me entiendes? No fue nada planeado, fue un accidente en realidad, ¿no? Ah, ok. Y el otro proyecto también sí es un proyecto muy personal, que fue el de Sangre Azteca, que también fue un proyecto en donde yo le eché todo el corazón y todos los kilos, ¿no? Por eso también... Con un sonido muy original y con músicos muy interesantes, ¿no? Como Juan Manuel Aguilera, José Manuel Aguilera, que sí, el uso del acordeón sobre todo, ¿no? Porque mi padre fue un compositor de música mexicana, mucho de música infantil, fue el primer tío de la televisión en los años 60. Ah, ok. Y entonces tenía una canción muy famosa que se llama Las Rejas de Chapultepec. Y entonces él me inculcó mucho el amor por la música mexicana, ¿no? Porque tenía canciones rancheras, tenía polcas, tenía boleros, tenía mucha música, además de las canciones infantiles. Entonces yo estuve con él mucho, conviví mucho con él, anduve muy pegado ahí con él, entonces por eso yo soy músico también, por eso. Y en 1986, o sea, el próximo año de 2016 serían ya 30 años, que yo usé el acordeón para tocar rock. Entonces luego muchos otros grupos y músicos tomaron el ejemplo y tuvieron como que la idea, dijeron, ay, mira qué buena onda volver a utilizar el acordeón, que estaba un poco como ahí medio soterrado. Ajá. Y lo empezaron a usar pues para diferentes tipos de música, y ahorita el acordeón se está utilizando para muchas músicas con muchos artistas. Sí. Yo considero que Sangre Azteca fue el pionero en utilizar el acordeón como instrumento base y sobre todo para el rock. Y de toda una grabación que es histórica, una de las que está incluida en las 100 grabaciones, ¿no? De mejores del rock mexicano, ¿no? Sí. Bueno, no sé, Mr. Loco sacó una con acordeón, nada más un tema, que fue Bubblegum, no sé si... Sí, bueno, mira, en California y en Texas hay una tradición que se fue de aquí de México, de la música norteña. Allá no le llaman norteño porque allá están en el sur de Estados Unidos. Sí, es como raunchy o algo así, ¿no? Tienen otro nombre, o sea, por ejemplo en Texas le dicen Tex-Mex. Ok. O le dicen música de conjunto, ¿no? Pero no dicen conjunto norteño porque están al sur de Estados Unidos. Entonces eso no es una música norteña para ellos, es una música tejana. La hicieron ya, naturalizaron tejana, ¿no? Porque ya la hacen en Texas. Pero es la música norteña que nosotros hicimos aquí desde hace muchos años y que después los inmigrantes se fueron allá y allá la empezaron a hacer. Entonces ya le cambiaron el nombre, ¿no? Y luego en California, Doctor Loco, sobre todo en San Francisco, empezó a hacer también incursiones con el acordeón, con teclados, con los sonidos un poco más norteños, pero pues allá... por ejemplo, un día que yo platiqué con el Doctor Loco, precisamente, me decía, pues acá lo que le llamamos es Calimex. Ok. No, en realidad me estaba nada más diciendo un nombre por decírmelo, pero no hay un género que ellos le llamen así, no, es la música que hacen allá y punto, nada más. Muy bien. Oye, y bueno, estás comentando lo de Sangre Azteca, del rescate de esta grabación, que es muy importante, pero en tu haber también está la de MCC de Sobrevivientes, que apareció justo en el sello de RCA y con la tutela de la colección esta muy importante que fue Rock en tu idioma. Mira, ese disco es un disco que no es de MCC en realidad, porque así se llama nada más, MCC, es decir, no es Música y Contracultura, que era el nombre completo del grupo y que tenía una ideología y una postura política muy definida. Sus canciones de Sobrevivientes
no tienen ese contenido, esa fuerza. Ni tienen el estilo musical, ni tienen la consigna, por decirlo así, de hablar de determinados temas como era música y contracultura. Ellos quisieron hacerlo porque aprovecharon que pues estaba este boom del rock en esa español, coyuntura, ¿no? Ajá. En realidad lo que es el disco está muy bien hecho, pero no tiene nada que ver con lo que es el grupo original, ni siquiera es el grupo original. Están dos miembros que pertenecieron a Música y Contracultura, que era Enrique y Mario, pero ese proyecto fue más bien para sacar un disco. O sea, tú ya no lo grabaste, tú ya no participaste. No tiene nada que ver con Música y Contracultura. Porque en este de que sacó Carsi, la segunda edición, ese es el grupo original. El tema de los chismes de los Tucanes. Ajá. Que apareció Sí, pero eso es un robo que hicieron, ¿no? En RCA. O sea, tomaron música de ese disco que fue el disco grabado en 83. Ajá. Y el otro que tú mencionas, que es un LP, por cierto, fue sacado mucho después, ¿no? Ok. Sí, no hay que confundir, son dos cosas diferentes. Este disco, que es el disco que se llama 1980-1984, que fue el periodo que duró el grupo original de MSC, Música y Contracultura, es la única grabación original que hay del grupo original. Ok. Y después se robaron unas cancioncitas y las pusieron allá, que no deberían hacerlo porque ni siquiera nos tomaron a nosotros en cuenta. Ni hay permiso ni nada. Muy bien. Oye, y de estos temas, a mí me gusta mucho Soho y Baco, que son temas instrumentales. De hecho, hasta en un momento dado me remiten cosas de Alan Parsons. No sé si haya habido esa... Pues no sabría decirte. La influencia siempre fue mucho del rock progresivo. Ajá. Pero pues, y más directamente Genesis, ¿no? Peter Gabriel. Mucho Emerson Lake and Palmer, sí, y los grupos italianos, ¿no? Como Premiata, Forneria Marconi, como el Balletto di Bronzo. Pero lograron hacer una fusión mexicana, temas que se oyeran internacionales, pero que también tuvieran cierto aire mexicano. Ajá, exacto. Te digo porque también a mí siempre me ha gustado la música mexicana. Entonces por eso Unicornio, por ejemplo, es un son. Si te fijas, sí. Es con una guitarra base. La guitarra base es un son es un son mexicano, ¿no? Y muchas otras tienen ciertos aires también. Muy bien.